Listo. Bien. Hace un mes más o menos empecé a dictar ya la primera parte de este bonito libro de la terapia del perdón. Voy a tratar de agregar en varios capítulos, ¿no? Ahora estamos en la segunda parte ya el segundo capítulo, digamos, de este libro. Y luego lo voy a tener que dividir por partes. No sé cuántas sesiones me tomará. No sé si 4 o 5 quizá. Pero en este caso, el segundo tema de este libro de terapia del perdón, le he puesto como título El proceso del perdón o la curación del rencor. Es como decir un sinónimo. Hablar del proceso del perdón es un sinónimo de decir voy a curar ese rencor. Si yo no curo el rencor, ese resentimiento que tengo hacia otra persona, no voy a poder procesar bien mi perdón. No va a ser un perdón sincero, no va a ser un perdón real. Entonces, ¿qué dice el libro con respecto al proceso del perdón o la curación del rencor? Que existen 3 momentos fundamentales para poder llegar y poder alcanzar este proceso del perdón. El día de hoy vamos a hablar sobre uno de ellos, porque no me va a alcanzar el tiempo, ya que ya estamos ya por las 10 de la noche. Pero igual también era muy extenso para que yo hable de los 3 momentos que se requieren para procesar el perdón. Solamente voy a tratar el día de hoy en cuanto al primer proceso, que es el descubrir los rencores o descubrir nuestros rencores. Pero el segundo proceso, que hablaremos más adelante en otras sesiones, es querer perdonar y alcanzar el perdón. Y el último momento es descubrir la libertad del perdón. Bien. Empezamos con la primera parte, que es descubrir los rencores. Es el primer proceso, el primer momento del proceso de rencor. Y esta a su vez también se divide en 4 partes, en 4 subcapítulos. El primer subcapítulo es acerca de los mecanismos para evitar reconocer nuestro rencor. Si yo no reconozco qué tipo de rencor tengo, hacia quién tengo rencor, si es hacia otra persona, si es hacia Dios, si es hacia mí mismo, yo no voy a poder luego reconocer el perdón, ni poder perdonar, ni superar esos rencores que tengo. Entonces, ¿qué dice, no? La primera parte, existen mecanismos, que son 4, que más adelante los voy a mencionar, pero existen, dice, distintos mecanismos para evitar reconocer o al menos enfrentar el rencor. Primero hay que reconocerlo, paso número 1. Si no reconozco yo el rencor, el resentimiento que tengo, hacia quién no voy a poder enfrentarlo. Lo primero es que enfrentar ese rencor, ese resentimiento. Hay muchas personas que guardan, incuban en su corazón durante toda su vida, prácticamente incluso hasta el día de su muerte, un rencor hacia algo que le haya ocurrido en la vida, ¿no? Hacia alguna persona, hacia un hecho. Y como les digo, también un rencor hacia el mismo Dios por algo que le pasó, algo malo que le pasó, le echan la culpa a Dios. Vivo resentido, tengo rencor contra Dios porque no me ayudó en esto, porque mi mamá se murió con el COVID, porque se murió mi hijo, porque perdí una pierna, porque me enfermé, me dio cáncer y quedé muy mal. Y le echan no solamente la culpa al destino, incluso la culpa, el rencor también guardan hacia sí mismo. ¿Por qué nací así? ¿Por qué soy así? ¿Por qué me pasa esto? Soy un salado. Todo me ocurre a mí, y reniegan también de su propia vida. Entonces un rencor también, ese rencor es más bravo, porque superar ese rencor, ese resentimiento, ni con psicólogo, a veces en algunos casos ni con psicoanálisis lo pueden conseguir. Y más adelante voy a mencionar también que el psicoanálisis no es una de las mejores herramientas para poder superar el rencor. Y voy a concluir con una frase final, que lo único que supera el rencor ya es la parte espiritual. El perdón espiritual es lo único que me ayuda a superar el rencor. También podemos decir que los siguientes son mecanismos para manejar, en algunos casos desacertadamente, el rencor o el dolor que lo origina, o un dolor, una causa que origina ese rencor. Un rencor no nace tampoco de la nada, un resentimiento no nace del aire, ¿no? Por arte de magia. Es algo o alguien originado ese dolor y ha producido un rencor. En el fondo, ninguno de ellos consigue realmente evitarlo, darle solución. Dice que tan solo desvíe el problema, ahorita lo voy a mencionar cuáles son estos mecanismos para evitar reconocer nuestro rencor. Solo desvíe el problema o lo reprime. Eso del reprimir también es algo muy malo. Reprimir significa guardarlo ahí adentro, y en muchos de los casos yo he escuchado que esas personas que no superan, que no perdonan, que guardan el rencor durante toda su vida, incluso hasta sus seres queridos, porque un ser querido también me puede hacer un daño, y el rencor que yo le puedo guardar a un ser querido es fatal. Una cosa es que yo le guardo un rencor a un extraño, un X que por ahí me hizo algo malo, pero una cosa es guardar un rencor, un resentimiento, una rencilla hacia alguien que tú quieres, hacia alguien que te dio la vida, por ejemplo, hacia alguien de tu familia. Eso es terrible, terrible. De ahí que tarde o temprano, cuando emerja, sea en forma de rabia, violencia o en otro tipo de consecuencias mucho peores. ¿Cuál es el primer mecanismo para poder reconocer nuestro rencor? Bueno, para evitar reconocer nuestro rencor.
El primer modo de evitar encarar con sinceridad y claridad los enojos que llevamos clavados en el alma es negar los hechos. Muchas de las veces nosotros negamos, ¿no? No quiero ver la realidad, no quiero saber nada de eso, no quiero hablar del tema, no. Incluso dicen, no, en realidad nunca pasó nada. O sea, niegan el hecho que ha ocurrido, que me afecte, que me ha producido ese rencor en mi corazón, en mi alma, en mi mente. Yo puedo decir que en realidad nunca pasó nada. Estoy evitando. O sea, si una situación hiriente nunca sucedió, dice, ¿no? Si una situación hiriente nunca sucedió, tampoco debería existir la herida consecuente. O sea, ¿por qué tengo una herida? ¿Por qué sufro? ¿Por qué tengo ese odio, ese rencor, ese encono? Por algo es, ¿no? O sea, de la nada tampoco uno no guarda un rencor, un resentimiento, o no tiene cólera o enojo hacia alguien. Es por algo. Yo no puedo negar esa realidad. El negar los hechos puede producir algún efecto saludable, inmediato y temporal, ¿ah? Pero efímero. Siempre es efímero. ¿Sabe qué? Olvida, porque si no te va a hacer daño, vas a renegar, cuida tu hígado, no guardes odio hacia nadie, no, porque eso hace daño, mata el alma y le envenena, no sé qué decía, creo que el Chavo, ¿no? Pero es efímero, dice. Puedo ocultarlo, sí, puedo enmascararlo, negarlo, pero es efímero. Autoconvencernos de que no ha pasado nada no es grandeza de ánimo, sino negación de la realidad. O sea, no es un mérito autoconvencernos de que no pasó nada. Si pasó, pues hay que enfrentarlo, hay que encararlo de la mejor manera. Jamás la negación de la realidad puede ser saludable, ¿eh? O sea, como se dice, yo puedo en ese momento creer que es un efecto saludable inmediato, pero es tan corto que en realidad eso no resulta ser saludable. ¿Cuál es el segundo mecanismo para evitar reconocer los rencores? Es otro modo equivocado, dice, ¿no?, de sortear el amargo paso de reconocer o solucionar nuestra bronca, es reinterpretar los hechos, es decir, cambiar la versión. La reinterpretación falsificadora es un modo de negación. Eso de reinterpretar, de cambiar la versión, de tergiversar la situación, también es erróneo. No se niegan los hechos, pero se niega su auténtico significado. Reinterpretar no es excusar. San Pablo dice que la caridad todo lo excusa, pero esto vale para aquellas cosas en que objetivamente podemos salvar la intención del prójimo. Pero cuando los hechos son claros y evidentes, no debemos manipularlos. En tal caso, la actitud sana es perdonar si no la puedes salvar. Más apropiado es encarar la situación y saber perdonar. Pero el tema también acá, el mismo libro es la terapia del perdón. No es fácil en muchos de los casos perdonar cuando hay un rencor muy grande y muy fuerte, ¿eh? Otro tercer mecanismo para evitar reconocer los rencores es, igualmente insano, es el reprimir los recuerdos que nos dan rabia. Reprimir, eso es lo que les dije en un principio, ¿no? La represión, reprimir, guardar en el corazón algo tan negativo como el rencor, como el resentimiento, es totalmente dañino. No solo para el alma, para la mente, sino también para la salud física de la persona. Reprimir es una forma particular de olvidar. Es una amnesia selectiva por la que se bloquean algunos aspectos de la realidad. Incluso dice que muchos terapeutas encuentran este mecanismo en personas que han sufrido abusos en la infancia. Y eso es terrible, por ejemplo, esos abusos de la infancia, esos niños que luego son adultos, que han sido, por ejemplo, violados por un tío, por un familiar, incluso hasta su propio padre biológico, esa herida que guarda ese niño, o sea, lo va a guardar toda su vida. Entonces, también yo recuerdo este caso de esta escritora Luisa Hay, que ha escrito Sana tu cuerpo, sana tu mente. Ella dice que ella se dio cuenta que al ser violada por su padrastro, ella nunca pudo superar eso. Y guardaba ese rencor, ese odio, por más que trataba de olvidar, de reprimirlo, de esconderlo, de mascararlo, ella todavía tenía muy adentro, guardaba ese rencor hacia esa persona. ¿Y qué es lo que desencadenó en su cuerpo? Una serie de cánceres, de tumores. Y ella se dio cuenta y dijo, mientras yo no sane este rencor, ese no perdone de verdad a la persona que me hizo ese daño, no voy a curarme del cáncer. Y dicho eso, ¿no? Y ese testimonio ella lo manifiesta en su libro, y es así pues que ella se ha hecho muy famosa, en la cual dice pues que una de las principales cosas es sacar ese odio, ese rencor, esa rencilla que uno tiene hacia alguien y saber perdonar. Una vez liberado de eso, incluso hasta las enfermedades más mortales como el cáncer y los tumores malignos se pueden revertir. Es una evidencia. Por eso su libro se llama Sana tu cuerpo, sana tu mente. Los recuerdos quedan fragmentados, parcializados. Algunas personas aplican este mal mecanismo cuando aquellos que los hieren son personas muy cercanas a ellos, porque es ahí donde uno trata, ¿no?, de justificar incluso al agresor.
a la persona que te produjo ese daño. Personas por quienes tienen muchas razones para no querer ser heridos. Lo que habla, ¿no?, del abuso, el abuso infantil sobre todo, que es lo más común. Otro cuarto mecanismo para evitar, intentar conocer nuestros rencores es, otro de los mecanismos con los que podemos intentar retraernos de enfrentar nuestro odio o encono es transferir la rabia a otras personas. Y eso se ve bastante, ¿eh? En algunas situaciones yo digo, hay persona tan amargada, ¿por qué será así? ¿Por qué reniega con todos? ¿Por qué odia a todos? ¿Por qué no se lleva bien con los demás? Siempre está ofendiendo, ¿no? Es transferir la rabia a otras personas, en lugar de reconocer contra qué o contra quién estamos enojados. Tratamos de justificarnos culpabilizando a personas ajenas al problema. Esa persona ni siquiera tiene nada que ver en el asunto, en lo que me pasa a mí, pero sin embargo me los agarro con ellos. Ponían el ejemplo, ¿no?, de un profesor que tiene conflictos, pues, en su hogar y viene y se la agarra con los niños, con los hijos, o de una mujer que tiene, perdón, con los alumnos, de una mujer que tiene problemas también maritales, que el marido le hace daño, el marido le pega, el marido le saca la vuelta, también se las agarra contra los hijos. Esas personas ajenas al problema prácticamente reciben todo ese odio de la persona que guarda ese rencor hacia otra persona. A veces decimos de alguien que descarga sus broncas en quienes nada tienen que ver, ¿no? El ejemplo clásico de los niños. Esos son los mecanismos para evitar reconocer nuestros rencores. Ahora, una vez que nosotros ya podemos darnos cuenta qué es lo que hacemos para evitar reconocer nuestros rencores, hay que reconocer, como paso número 2, cuáles son nuestros rencores. ¿Cuáles son esos rencores que tenemos? Entonces, para eso hay 4 tipos de determinaciones. La primera determinación es la determinación personal. Yo tomo una determinación personal y me hago la pregunta siguiente: ¿contra quién guardo rencor? ¿Ya? Y les dije en un principio que el rencor se puede guardar hacia el prójimo, hacia uno mismo, hacia Dios incluso. Entonces, en este caso me hago la pregunta: ¿contra quién guardo rencor? Y me respondo. El primero es el prójimo, una persona que no es herido, humillado, abandonado. Ahí yo me doy cuenta, ¿no? ¿Quién me creo? Ah, ya, fulano de tal, sultano de tal. Ya, muy bien, muy bien. Entonces, lo primero es, ya, determinación personal, contra quién guardo rencor, ya identifiqué contra quién guardo rencor. Puede darse el caso que también en un segundo lugar, el objeto del odio puede ser uno mismo, ¿eh? Lo que les decía, ¿no? ¿Por qué soy así? O sea, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué no hice bien las cosas? ¿Por qué le hice daño a esa persona? Yo soy una persona mala. ¿Por qué no me quieren? ¿Por qué nadie me ama? ¿Por qué todos me traicionan? Entonces, a veces uno mismo dice, no, bueno, yo guardo rencor hacia mí mismo. Bueno, ¿por qué soy así? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué soy tan piña? ¿Por qué Dios me ha abandonado? Incluso me hago la pregunta. Quizá no se perdona algo que uno ha hecho, incluso, ¿ah? Pues uno puede haber hecho algo involuntario o de repente también consciente y luego de un tiempo se arrepiente. A ver, ¿por qué no amé a esa persona? ¿Por qué no le dije te quiero a mi padre? ¿Por qué no le dije a mi hijo te amo? Y cuando ya no esté en este mundo esa persona se arrepiente de no lo haber hecho en su momento cuando estaban en vida y también guarda en ese rencor, ese resentimiento en su corazón toda su vida. Y finalmente también puede haber resentimiento con Dios, que es lo más común. Yo he escuchado muchas personas, he dicho muchas personas que hasta profesionales exitosos son, sin embargo, siendo católicos, incluso de la noche a la mañana se convierten en ateos confesos. ¿Por qué? Porque el papá se divorció, porque la mamá se murió joven, porque, no sé, o sea, se divorció. Cantidad de motivos que puede haber, porque tuvo una ruina económica y dicen, no, Dios me abandonó definitivamente, yo ya no quiero saber nada con Dios, le tengo cólera a Dios, o yo soy una persona buena y ¿por qué me pasa esto a mí? Todo lo malo, y reniega contra Dios y dice, no creo en Dios, no creo en nada en lo espiritual, hago mi vida y ya veré cómo me las resuelvo. Y hay muchas personas, como les digo, que culpan a Dios. Esa es la determinación personal. Otro tipo de determinación para reconocer los rencores es la determinación moral. Yo me hago la pregunta, ¿no? ¿Se trata de un enojo bueno o un enojo malo? Porque hay enojos que son justificados, ¿no? Si mi hijo hace algo malo, negativo, está metido en cosas incorrectas, yo le tengo que llamar la atención y con energía, un poco con severidad, y mostrar mi enojo hacia él, pues no le voy a felicitar. Yo les decía que es un enojo bueno, ¿no? No es un enojo malo. Hay enojo malo, sí, ya en todo caso cuando yo ya lo hago con mala leche, como se dice, pues no, me armo, ¿no? y agredo, soy impulsivo, soy violento, soy agresivo, soy procaz en lo que digo. El otro tipo de determinación, solo recuerdo esa determinación cualitativa. Y me hago la pregunta, ¿no? Para poder determinar cualitativamente cómo reconozco este rencor que tengo, y me hago la pregunta, exactamente cuáles son las heridas que incrimino a esas personas, en qué medida me afectaron, qué daños puntuales me causaron. O sea, de repente si yo voy de manera retrospectiva y me hago esta pregunta,
me puedo dar cuenta de que de repente fue algo leve, ¿no? Quizás esa persona no lo hizo con intención, no fue nada personal. Quizás estoy exagerando esa situación. Entonces, de repente ese rencor se puede también diluir, o de repente, pero lo importante es que identifique ese rencor, identificar a la persona que me lo ocasionó. Es una determinación cualitativa, para darme cuenta qué tipo de rencor, quién me lo produjo, si realmente en sí es o no es un rencor, si puede ser catalogado o no como un rencor, un resentimiento por algo que me haya hecho esa persona. Otra forma de reconocer la determinación circunstancial, y me hago la pregunta siguiente: ¿cuándo y cómo me fueron inferidas? ¿En qué circunstancias, en qué momento de mi vida, en qué etapa de mi vida, mi trabajo, en mi hogar, en dónde fue, cuándo y cómo? ¿Cómo fueron inferidas? O sea, ese daño que me hizo alguien, y me hago esa pregunta, ¿no? De repente también fue un momento que esa persona también estaba pasando un rato, o pasaba un mal momento también, estaba en sufrimiento y me insultó, me dijo algo malo, ¿no? Que me afectó y me humilló, no sé. Y bueno, fue un momento circunstancial. Entonces, tengo que también poder analizar. No todo tampoco me puede afectar. Tengo que también darme cuenta que pudo haber sido también un mal momento la persona que se ofendió. Y finalmente, la determinación objetiva, que me hago la pregunta siguiente, ¿no? ¿Qué pruebas claras tengo para responsabilizar a tales personas de dichas ofensas? ¿Qué pruebas claras? Hay algo tangente, objetivo, subjetividades. Yo creo que lo hizo por esto, ¿no? De repente, nada de subjetividades, no hay que ser subjetivos si queremos reconocer bien el tipo de rencor y quién me produjo ese rencor. Entonces, esa determinación objetiva, yo lo he puesto subjetivo y lo resuelvo haciéndome la pregunta, ¿no? ¿Qué pruebas claras tengo para responsabilidad a tales personas de dichas ofensas? Si no hay ninguna prueba palpable de esto, no tengo por qué entonces culpar a esa persona, responsabilizarla. El paso número 3 para descubrir los rencores, pero yo pongo el título ahí, ¿no? Estamos en el capítulo primero de descubrir los rencores. Y hay varias fases. Damos una tercera, que es reconocer. Luego, una vez que reconozco el rencor, reconozco las consecuencias de dicho rencor. Y en ese caso también hay 5 puntos que yo tengo que también tener en cuenta, que es: el rencor produce indudablemente consecuencias psicológicas. Eso está ya comprobado, consecuencias psicológicas de todo tipo. Un rencor me puede a mí llevar a ser una persona agresiva, desconfiada, triste, depresiva, un montón de motivos por los cuales este rencor me va a producir también consecuencias o daños psicológicos que me van a afectar en mi desenvolvimiento con otras personas. Voy a siempre estar mirando mal, desconfiando del resto. O sea, son consecuencias psicológicas extensas que puede producir como consecuencia guardar rencor durante tanto tiempo en nuestra mente y en nuestro corazón. El rencor también ocasiona consecuencias en el comportamiento de la vida social, muy relacionado a la parte psicológica, ¿no? Porque si psicológicamente no estoy bien, un rencor que guardo, obviamente eso va a afectar también mi desarrollo personal, ¿no? Pero mi interacción personal lo va a afectar directamente. Mi vida social, mi vida laboral también acá se tendría que colocar, porque a nosotros en los trabajos siempre vamos a encontrar gente resentida, gente maletera, gente puñalera, cizañera, porque definitivamente esas personas están, pues, su corazón completamente, pues, guarda odio, rencor, ¿no? Ahora, las personas rencorosas, resentidas, dice que como consecuencia también de eso son personas envidiosas, egoístas, cizañeras, malas, chismosas. Entonces, guardar rencor también con el tiempo de estos comportamientos negativos influyen directamente. También produce consecuencias físicas. Les puse el ejemplo de esta famosa escritora, Louisa Hay, que desarrolló cánceres y múltiples cánceres, y después que perdonó a su agresor sexual, se dio cuenta que empezó a curar todas sus enfermedades. Todas sus enfermedades fueron curando. Claro, también cambió sus hábitos alimenticios, hizo un poco más de actividad física. También influye, obviamente, ¿no? Hacer esas cosas. Quizá también un poco más la parte espiritual también la mejoró. Claro que en este caso ella no habla, pues, de la parte espiritual en lo que es la parte católica, ¿no? Cristiana, que nosotros practicamos, pero también de alguna forma ella también se centró mucho en la parte espiritual, ¿no? Con este tema de la meditación, yoga, esas cosas, ¿no? Que obviamente no son cristianas, pero la ayudó al menos un poquito también a fortalecer su parte espiritual. Y obviamente la consecuencia del rencor también es las consecuencias espirituales. Una persona rencorosa, desde el punto de vista espiritual, no puede ser una persona generosa, una persona servicial, una persona misericordiosa, una persona amorosa. Obviamente un rencoroso, no, pues una persona con rencor no puede tener, pues, esos dones espirituales, ¿no? Jamás de los jamases, pues, ¿ya? Entonces sí hay consecuencias espirituales directas también.
que dañan el alma, que hieren el alma. Finalmente mencionemos lo que podemos llamar sus consecuencias cognitivas, es decir, mentales, en el pensamiento, es decir, perturba la idea que tenemos del mundo, de Dios y de nosotros mismos, y afecta también mentalmente. Quizá la parte cognitiva, un poquito más diferenciando de la parte psicológica, significa en cuanto a lo que es nuestro conocimiento. Una persona rencorosa tampoco no supera en la vida, no tiene esa motivación para estudiar, para aprender, para ser una persona más exitosa en la vida, entonces le perturba también su mundo interno y su mundo externo también. Y finalmente ya para terminar, lo que no funciona para poder descubrir los rencores de manera efectiva es el hecho de que se sugieran sepultar, es decir, dejar completamente de lado, ignorar los problemas pasados o presentes, dedicándose de ahora en adelante a mirar solamente el futuro. Hay algunas terapias también que por ahí te recomiendan eso, algunas personas te recomiendan eso. Eso no funciona, ya les dije ya, que eso de reprimir, esconder, maquillar, no expresar realmente, si guardas rencor, resentimiento hacia alguien y no identificarlo, que es lo opuesto, que es sepultar, dejarlo de lado, ignorarlo, inspirar no, olvídate del pasado, tú miras del presente hacia el futuro nada más, olvídate, no, pues esas cosas no se olvidan, o sea, nosotros tenemos un subconsciente, ese subconsciente jamás pues uno va a dejar de pensar si alguien me hizo daño, y lo que se tiene que buscar es eso, ¿no? Yo también he experimentado muchas personas que me han hecho daño, que han sido mala leche conmigo, maleteros, egoístas, puñaleros, pero quizás los he sabido perdonar. Bueno, he tratado ya de, no lo he olvidado, ni lo olvido hasta el día de hoy, lo tengo clarísimo en mi mente, pero ya no me afecta, no me hace daño, me resbala, ¿no? Porque ya yo superé muchas cosas, soy otra persona en la vida, ¿no? Quizá desde el punto de vista laboral, les comento que hubo mucha gente que a mí me puso zancadillas, obstáculos y no sé, yo guardé un tiempo mucho rencor hacia esas personas y ese rencor a veces lo manifestaba también expresando de mal de ellos, maleteándolos, ¿no? Hablando mal de ellos. Y bueno, ya no lo hago, ¿no? Porque en ese momento quizás me sentía directamente afectado porque laboralmente no me iba bien, económicamente no me iba bien, se me cerraron las puertas en muchos lugares. Pero como Dios bendice, como digamos, metí un poco más en la parte espiritual, la oración, pude ir superando eso también y al final Dios me bendijo con éxito laboral, éxito económico y estoy muy agradecido. Y si alguna vez a esa persona me hicieron daño, ya pues no, allá que quede en su conciencia, en su memoria, no en la mía. Otra forma es, creo que más equivocada aún, es la falsa solución de la terapia psicoanalista. Y no solamente la psicoanalista, acá también hablan de otro tipo de terapias, ¿no? Pero la terapia cognitiva, cualquier terapia, pues, que a veces la terapia psicoanalista, que es de que tú sacas todo eso que tienes guardado en el pasado y tráelo al presente, ¿no? Como que desentiérralo todo eso. El psicoanálisis se hace eso, ¿no? Entra en tu interior, en tu subconsciente y te trabaja hasta que tú puedas aflorar eso y lo puedas digamos, sacar a flote, sacar a la luz, porque tampoco no es lo recomendable, según lo que dice este libro. Y para concluir, ¿qué es lo que dice el libro? Que el único camino para solucionar de raíz, es decir, ¿no?, de fondo, el resentimiento o el rencor, es el perdón cristiano, no hay otro. El perdón cristiano. No hay otro, es la solución, es la solución. Y ese perdón cristiano ya más adelante vamos a hablar en qué consiste exactamente, pero muchos de nosotros obviamente experimentamos. El amor cristiano es el amor que tiene como base a Cristo, tiene como base a Dios, y Dios, el máximo ejemplo de perdón que tuvo Dios hacia la gente que lo crucificó, hacia la gente que lo mató, ¿ya? Fue decir: Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y expiró.